En esta tarde, mis hermanos, quiero que vayamos a la Escritura. En la mañana estuvimos hablando. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Amén. ¿Y las malas noticias? También. Pero, bueno. Apocalipsis capítulo 21. Las malas noticias, aunque no las querramos, ¿verdad? Llegan. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Que para nosotros los hijos de Dios, aún las malas noticias son buenas noticias. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Dicen en inglés, even the bad day is a good day. ¿Verdad? ¿Lo ha escuchado? Incluso los malos días son buenos días para nosotros los que estamos en Cristo. Capítulo 21 de Apocalipsis. Y ahora solamente vamos a ver dos versos, 7 y 8. Esta es la segunda parte de lo de la mañana. Por eso le decía de la buena noticia y la mala noticia. Porque la buena noticia es la que estuvimos recibiendo esta mañana. La mala noticia es la que vamos a recibir hoy. Pero aún la mala noticia es una bendición para nosotros. Cuando es de parte de Dios y es para corregir nuestra vida. Amén. ¿Estamos ahí? Versos 7 y 8, lea junto conmigo. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos. Amado Dios, por tu gran misericordia te damos muchas gracias. Gracias por la advertencia, Señor, que tu palabra nos hace en esta tarde. Gracias, Señor, por dirigir nuestros corazones. No fue por nosotros que estamos aquí. No fue por nosotros que te hemos conocido, sino fue por tu gran amor, porque tú nos amaste primero. Ahora, Padre, cuando estamos, Señor, en el estudio, en el conocimiento de tu palabra, toca nuestras vidas. Alcanza, Señor, nuestro corazón. Márcanos de tal manera, Señor, que nunca se nos borre, nunca se nos olvide, Señor, tu palabra. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, adecuadas, siempre para honrarte. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados. Esta mañana hablábamos, ¿verdad?, acerca de las buenas noticias. Tenemos cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales dice que mora la justicia, donde Dios mismo será nuestro gobernante, donde no necesitaremos ya más de estar preocupados, afanados, no habrá lloro, no habrá nada, absolutamente nada. Hablábamos también acerca de que esto corruptible tiene que ser transformado. El pecado no entra en el reino de Dios. Se están preparando cielo nuevo, tierra nueva para nosotros, ¿verdad? Pero donde habitaremos, no con estos cuerpos, sino con cuerpos glorificados, con un cuerpo diferente, un cuerpo que no necesitará, ya no envejecerá, ya no necesitará, ¿verdad?, de tomar un descanso para cargar las pilas, no necesitará alimento físico, ¿verdad? Y ya no habrá esa diferencia que muchas veces hacemos. Yo no sé cuántos sufren en esta tierra, muchas veces por solamente la apariencia física que muchos tienen. Hay quienes hacen bullying, burla, ¿verdad? Hacen, ¿cómo se dicen? Chistes, bromas y un montón de cosas. A veces, por ejemplo, a mí, por lo chaparro, por lo orejón, por lo feo, ¿verdad? Y por tantas cosas más, pero simpático. Entonces, todos tenemos algo, ¿verdad?, en lo que muchos se fijan para hacernos daño, ¿verdad? Y hay quienes a veces no sabemos cómo canalizar esas cosas y somos lastimados, dañados, ¿verdad? Y entonces nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Y eso nos hiere, nos duele. Pero ¿sabe? Estaremos en cuerpos glorificados y por supuesto que esas cosas ya no van a ver en el cielo. Descansaremos, ¿verdad?, de todo el sufrimiento o dolor que nos haya sido causado en esta tierra. Dice la Escritura, no voy a estar mucho en el verso 7 porque eso ahí es donde voy a regresar al final. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
La palabra de Dios, mis hermanos, siempre nos hace advertencia de todas las cosas que por supuesto no van a entrar en el reino de los cielos. Y bueno, en esta mañana yo me preocupé muchísimo, porque muy raras veces, ¿verdad? Muy raras veces se me queda el sermón en la casa. Y este fue uno de esos días, pero no por eso nos fuimos sin comer, ¿verdad? Tuvimos el alimento. Gracias a Dios que todavía mi cerebro estaba funcionando esta mañana y pude recordar gran parte de ello. Y nos alimentamos. Amén. Y entonces, como todavía no regreso a casa desde la mañana, estamos iguales. Pero me lo mandaron. Así que aquí está. Ok, no se preocupe. Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Amén. Amén. En algunas ocasiones usted va a escuchar a personas decir, ¿verdad? Que, ay, yo traía este mensaje, pero el Señor me lo cambió. Mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Porque muchas veces la indicación es de que no se preparó. Vamos a hablar ahora, en la mañana hablamos acerca del cielo nuevo, la tierra nueva, pero ahora vamos a hablar del lago de fuego. El cielo nuevo y la tierra nueva son para los redimidos, para los que hemos creído, los que caminamos, ¿verdad?, en esa obediencia día con día. Es un camino de sufrimiento la vida del cristiano, ¿no es cierto? ¿O qué le parece? ¿Que por ser cristiano usted no padece? ¿Qué le pide su carne? ¿Entretenimiento? ¿Placer? ¿Qué más pide? ¿A distracción? Todo lo que abunda en el mundo. Los deseos de la carne, las concupiscencias, si pudiéramos hacer una lista tremenda de todo ello. Qué bueno que usted ha decidido estar hoy aquí en la casa de Dios, pero hay muchos que saben, que conocen de Dios, que saben que deberían de estar en la casa de Dios, pero anoche estuvieron en un centro nocturno, estuvieron en un lugar y amanecieron, ¿verdad?, de la patada, y entonces solamente les queda dentro de su corazón como un remordimiento. Debí haber estado en la casa de Dios hoy, aunque sea para arrepentirme. Y qué bueno si fuera ese el pensamiento, ¿eh? Pero es triste, pero es una realidad en el mundo en el que vivimos. De aún aquellos que han conocido al Señor, todavía se revuelcan en el pecado. Y ni siquiera por un remordimiento llegan a la casa de Dios. No los juzgamos. Solamente le estoy haciendo ver de cómo el mundo, muchas veces somos tan desagradecidos con Dios, aquel que todo lo ha dado. Ahora, déjeme decirle que el placer solamente dura poco, es momentáneo, es por un periodo de tiempo. Por eso la vida del cristiano, cuando el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, primeramente niéguese a sí mismo, y negarnos a nosotros mismos, es negarnos a los placeres, es negarnos a los deseos de la carne, es negarnos a todo aquello que ofende a Dios y que pecamos con nuestro cuerpo, aún para darle placer a nuestro cuerpo. Pero ¿sabe? Los que hemos creído en Cristo y que nuestro caminar es un caminar hacia arriba todo el tiempo, donde encontramos espinas, piedras, nos cansamos. Hay ríos y la palabra menciona, dice que aún cuando cruces los ríos, dice, no serás anegado por ellos. Aún dice, por el fuego no serás consumido. Y entonces nos damos cuenta de que realmente ser cristiano, mis hermanos, comenzando por negarnos a nosotros mismos, qué difícil es. Porque hay tantas cosas que pudiéramos estar haciendo. Cuando usted interrumpe su jornada para venir a la casa de Dios, entre semana o el fin de semana, ¿sabe usted que hay muchas excusas? Dijo alguien, y se acuerdan que hace poco le hablé de una viejita, ¿verdad?, que ella llamó a la policía y le dijo, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su necesidad? Dijo, yo quiero ir a la iglesia y no hay quien me lleve. Y los policías la llevaron a la iglesia. Y el que publica eso dice ahí, ¿verdad?, pone como una reflexión, dice, el que quiere busca ayuda. Y el que no quiere, busca excusas. Y nos vamos a encontrar a muchos fríos,
A muchos que se han acobardado, porque el cielo es de valientes, hermanos, no es de cobardes. Y aquellos que se han acobardado son los que buscan excusas, son aquellos que dicen, es que es el único día que tengo para la familia, trabajo toda la semana. Es el único día que tenemos libre para salir como familia, ir al cine. Pueden venir a la iglesia. No es malo, ¿o sí? Yo sé que la gente piensa, no, pues de ir a la iglesia es ir a llevarle el dinero al pastor. Ese es como el mundo piensa, ¿verdad? Tristemente. Es una realidad en el mundo allá afuera. Y cosas como esas, mis hermanos, ¿verdad? Tome su cruz cada día. ¿A cuánto les gusta sufrir? ¿Verdad que masoquistas no somos? Pero por causa de Cristo dice que somos bienaventurados. Cuando os vituperen, cuando os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y se alegraos, gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y en eso nos gozamos. Dice el verso 8, y quiero comenzar ahí. Y esto, mis hermanos, este verso, el verso 8, hablando de los cobardes, de los incrédulos, de los abominables, homicidas, y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, qué es cada una de estas cosas. Esta es una advertencia seria y solemne acerca de los tipos de personas que serán excluidas del cielo nuevo y de la tierra nueva y serán echados al lago de fuego, porque dice que todo aquel que no fue encontrado, ¿verdad?, registrado en el libro de la vida, todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que todavía, mientras hay vida, hay esperanza. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, este va más allá de la simple mención de la incredulidad como lo que distingue el carácter y el estilo de vida de los excluidos. Para que los creyentes, escuche bien, para que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, en esa nueva vida que nos ha sido dada, nosotros podamos identificar a esa clase de personas. Y la Escritura es muy clara y hay, ¿verdad?, listas de personas con un estilo de vida, un tipo de carácter que no estarán en el reino de Dios porque habrán hecho su decisión de gozarse. Dice, pero los cobardes, y la Escritura dice que aquí, dice que el cielo sufre violencia, dijo el Señor, y solo los valientes la arrebatan. Y ser valiente, mis hermanos, no es verdad de que yo las puedo todo, yo me levanto. No. Valiente es aquel que es capaz de reconocer sus propias debilidades. Valiente es aquel que dice, yo no tengo la capacidad para salvarme a mí mismo, y que se somete bajo el dominio y la dirección de Dios. Ese es valiente, que está dispuesto a negarse a sí mismo, que está dispuesto a dejar todo aquello que le impide correr en esa carrera que tenemos por delante, como dice el escritor de Hebreos. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Valiente no es aquel que cuando le dan una cachetada contesta con un puño. Valiente es aquel que cuando le dan una cachetada por ser cristiano y por demostrar que realmente eres hijo de Dios, está dispuesto a dar la otra mejilla por causa del Evangelio de Cristo. Eso es ser valiente. Valiente es asumir tus responsabilidades de acuerdo en los parámetros que Dios ha establecido. Valientes. Pero los cobardes es lo opuesto de esto. Los cobardes huyen de Dios. Los cobardes tienen miedo a los cambios. Los cobardes dicen que hay un dicho, y yo creo que usted lo ha escuchado por ahí, lo ha conocido. Dicen que el valiente el valiente es valiente ¿hasta cuándo? Hasta que el cobarde quiere, ¿verdad? O sea que dentro aún del mismo cobarde puede haber un carácter escondido. Ahora, no es que, ¿verdad?, esté de acuerdo con esa ideología, pero cuando estamos en Cristo somos nuevas
criaturas. Entonces, este tipo de personas, mis hermanos, siendo cobardes, dice también, e incrédulos. ¿Nos vamos a encontrar con personas incrédulas en este mundo? Por supuesto que sí. Pero qué triste es cuando aún aquellos que han confesado en alguna ocasión ser creyentes, con sus acciones, con sus hechos, niegan que realmente han conocido al Señor. Dijimos que los cobardes van a ser aquellos que son esclavos de sus temores y como consecuencia no proceden de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Los incrédulos, ¿quiénes son estos? Aquellos son los que niegan creer en Dios y en la obra que Cristo hizo en la cruz en favor del mundo. Mire, esta mañana en la escuela dominical hablamos acerca de los dones espirituales y dentro de ellos se hablaban de muchos dones que los hermanos de Corinto creían ellos que estaban haciendo bien, asumían que estaban haciendo bien, pero estaban equivocados, habían comprendido mal. Algunos hablaban en lengua, pero el hablar en lenguas cuando ni siquiera el que lo habla lo entiende, eso es glosolalia, ese es lenguaje de locos. Y los demonios, escuche bien, se aprovechan para blasfemar el nombre de Cristo. Cada vez que Satanás tiene la oportunidad y puede, viene en contra de Cristo. Y entonces muchas personas, aún inconscientemente o llevados por la enseñanza que han sido llevados, muchas veces van a caer en ese tipo de condenación. Y no es que sean incrédulos, vamos a decir, porque hay mucha gente genuina buscando a Dios, pero en muchos lugares equivocados. Por eso es necesario conocer la palabra, para no ser desviado ni llevado o arrastrado por todo viento de doctrina. Hay quienes han hecho de una doctrina, de una experiencia, una doctrina. Eso no es válido si no tiene apoyo bíblico y no puede estar por encima de lo que la Escritura dice. Muchos me han preguntado en estos días, ¿verdad? Un hermanito me compartía en estos días, me decía, yo estuve en un lugar, dijo, entré, dijo, donde la gente se caía, hablaban en lengua y pasaron cosas, dijo, las luces estaban a media luz y cosas así. Y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor en algún momento han conocido lugares como ellos, donde en vez de salir edificados, salen confundidos. Algunos salen temerosos y él fue, honestamente, dijo yo, a mí me dio miedo, yo tuve que, me invitaron para el siguiente y el otro día dijo yo no regresé. Le dije, qué bueno que pudo ir ahí y ver la diferencia, ¿verdad? Siempre les hemos predicado desde aquí. Mire, si usted conoce la verdad, si usted conoce la palabra, entonces no es necesario que alguien venga y le diga, aquellos son falsos, aquellos están falsos. No, cuando usted los escuche, usted va a saber diferenciar, ¿verdad? Si son creyentes o son medios creyentes o son incrédulos. Si están tergiversando la palabra o no, porque muchos púlpitos, desde muchos púlpitos se predica la palabra, pero se predica a conveniencia o para beneficio de alguien más, no del reino, no de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces los incrédulos son los que niegan y creer en Dios y en la obra que Jesucristo hizo en la cruz a favor del mundo. Y así, mis hermanos, van a haber organizaciones religiosas alrededor de este mundo que predican la palabra, que hablan de Dios, pero que niegan a Jesucristo. ¿Le ha tocado a usted conocer alguna de ellas? Hay muchos en este mundo, o que niegan al Padre, o que niegan al Hijo. Y el apóstol Juan dice muy claro, dice que todo aquel que niega o al Padre o al Hijo es un anticristo. Ahora dice que los abominables, ¿quiénes son los abominables? Bueno, estos son los perversos, aquellos que practican toda clase de inmoralidad depravada. Vamos por partes para que podamos entender qué son cada una de estas cosas. Escuche bien, porque en aquellos tiempos habían muchas naciones y ellos adoraban a sus dioses, especialmente, ¿verdad? Allá en las áreas de los Gálatas, de Corinto, estas a donde lo que les escribe el apóstol Pablo son 2 cartas y cartas pues más o menos grandecitas, ¿verdad? Estas tienen, me parece, 15 y 16 capítulos cada carta. Los otros eran como que a lo mejor más, no sé,
eran más correctos, de tal manera que la instrucción pues era menos. Entonces estos necesitaron a lo mejor de más instrucciones. Le estaba haciendo ver, ¿verdad?, lo que estaban haciendo mal el apóstol Pablo, y les escribe a estos hermanos en Corinto. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 y 10 dice la escritura que, a ver si la tengo por aquí, ya sí la tengo. Entonces dije 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahí viene una lista, ¿verdad? Y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Entonces, mis hermanos, la iglesia de Corinto estaba, ¿verdad?, relacionado con muchos escándalos tipo de esto, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les escribe y les da una lista de todos aquellos. Dice que no heredarán el reino de Dios, a menos, ¿verdad?, que obviamente se arrepientan, porque el Señor es experto en hacer nuevas criaturas. Amén. Y luego el apóstol Pablo, ¿verdad?, si usted sigue leyendo las cartas, se va a encontrar en que a los mismos hermanos de Corinto también le dice que eso era lo que ellos practicaban, pero en el tiempo antiguo, pero que ahora han sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿No es hermoso eso? Que después de haber sido, ¿verdad?, hay personas y bueno, algunos compañeros en el trabajo dicen, ¿cómo este hombre ya tan viejo, ¿verdad?, hablando de él mismo, dice, ¿cómo puede otra vez cambiar su mentalidad, sus ideas, sus pensamientos, todo lo que ha sido? ¿Cómo puedo hacer como si nunca lo hubiera sido o hubiera hecho, hubiera actuado, ¿verdad? Y es que la perversión está en todas partes, la inmoralidad está en todo el mundo. Y se da cuenta hoy en día que aún los programas, ¿verdad?, hoy en día especialmente con eso de la pandemia, las redes sociales se llenaron de personas que salen hablando, profetas, apóstoles y un montón de personas, y hasta los sacerdotes. Y me decían los nombres de algunos por ahí que no tengo ganas ni siquiera de, ¿verdad?, investigar quiénes son, que dicen que hablan muchas cosas, que son verdades, aún hasta con malas palabras, le dicen a la gente, pero ¿sabe? Le dicen verdades, sí, pero de una manera morbosa, de una forma de gracia, de chiste, ¿verdad? Y tienen público, y tienen muchos seguidores, y por esa causa usted sabe que hay quienes tienen un programa así en algunas redes sociales y les pagan bastante dinero, dependiendo de la cantidad de seguidores que tienen. Entonces, digo, bueno, nosotros predicamos la verdad, y ¿sabe cuántas vistas a veces tenemos en el YouTube o en la página que tenemos? Bien poquitos, pero aún por uno que lo mire y que la palabra haga efecto en su corazón, hermanos, algo se está haciendo, ¿no es cierto? La palabra llega. Entonces, pero vemos cómo el morbo de este mundo, los deseos de este mundo, el entretenimiento de este mundo, ya sirve eso como un entretenimiento para muchas personas. ¿Sabe que hay algunos pastores por ahí que se dedican más a contar chistes dentro de las iglesias y son muy buscados? Los invitan seguido, diferentes partes, porque hace que, oh no, este es bien chistoso, ¿verdad? Imagina el apóstol Pablo se diera cuenta de esas cosas en algún púlpito, que dijera. Aquí puso una lista, ¿verdad?, de todos los que no heredarán el reino de Dios. Hubiera dicho, y hasta los payasos lo hubiera añadido ahí, ¿verdad? Porque yo hago chistes, ¿verdad? Pero nada que ver, ¿verdad? Ellos son más buenos que yo en los chistes. A propósito, le cuento una. Las listas, mis hermanos, tan grandes, ¿verdad?, de todo dice
de cómo nosotros podemos identificar. Y no es para señalar, no es para juzgar, sino es para que nosotros podamos hacer algo por ellos. Entonces la iglesia de Corinto tenía este problema. Las deidades a las que ellos adoraban, las adoraban de una manera así. Cometían orgías y un montón de inmoralidades y sexualidades de tal manera, ¿verdad?, que por supuesto que no estaba bien. Y yo creo que en nuestra sociedad eso, bueno, es permitido, pero por causa de todo el pecado que hay en el mundo. Pero créame que, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde no se permite, ¿cómo se llama?, tener dos esposas. Poligamia, gracias hermano, ¿verdad? No nos permiten, ¿verdad?, las legislaciones. Y digo, y qué bueno, ese es un freno para el desenfreno de la perversión inmoral en el mundo. Pero por otro lado, hay lugares que con licencia operan para que usted, ¿verdad?, está casado, tiene un matrimonio, pero puede ir, y ¿verdad?, y echar sus 1, 2, 3 y las canas que usted quiera. Esa es la sociedad en la que vivimos, que por un lado aprieta, pero por el otro lado tiene la libertad. Ese es el mundo. Pues la iglesia de Corinto vivía en algo parecido, donde aquellos que habían sido transformados venían, se convertían, estaban caminando ahora en el camino del Señor, pero todavía seguían con un pie adentro y un pie afuera. A eso es a lo que el apóstol Pablo les dice: aquel fornicario, aquel que está, ¿cómo dice el verso 9? Adúlteros, ¿verdad? Y hay una lista. Injustos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. No solamente los injustos, sino que ahí viene la lista: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ¿verdad? Cuando leía yo recientemente, bueno, cuando más joven, ¿verdad?, llegaba a estas escrituras, yo tenía un concepto. Yo pensaba que el homosexual era homosexual y era afeminado, y vemos que hay diferentes cosas dentro de todo ello. Hay quienes solamente pueden ser afeminados, pero no necesariamente se echan con varones. Por eso la Biblia hace esa separación. Aún el ser afeminado, ¿verdad?, es condenado. O bueno, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los homicidas? Los homicidas, mis hermanos, son los asesinos. Ahora escuche bien, porque muchas veces pensamos, yo nunca he matado a nadie, ya la libré. No, pero ¿sabe? Dice la Escritura que cuando tú estás enojado con tu hermano, cuando tienes algo contra tu hermano, eso es contado como un homicidio. ¿Ok? Entonces, es peligroso cuando la palabra de Dios la aplicamos en el sentido espiritual. Hermanos, muchas veces nuestra relación con nuestros hermanos no está bien y estamos viviendo en eso. ¿Ok? Estamos matándonos unos a otros cuando estamos en ese conflicto, y es mejor no darle lugar al diablo y arreglar las situaciones. Entonces, estos son los homicidas. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Puede ser aún antes de que se case o ya estando casado. Eso ya es adulterio, pero es la misma acción, ¿verdad? Por supuesto que eso ofende a Dios, porque es un mandamiento de Dios: no adulterarás. Amén. ¿Y contra quién pecamos? Contra Dios. ¿Y contra quién más? Bueno, contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ahí nos vamos, ¿verdad?, buscándola, y nos vamos a dar cuenta. Ahora, hermanos, escuche bien, porque el fornicar, el adulterar, también tiene que ver en el sentido espiritual con a quién usted está adorando. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra pureza? Es santidad, es limpieza, es... El matrimonio, mis hermanos, es considerado algo puro, algo sagrado, es instituido por Dios. Y en el matrimonio,
cuando uno de los dos sale y tiene una relación fuera del matrimonio, ese matrimonio se contamina. Eso es adulterio. Cuando un líquido puro, a un líquido puro usted le pone otra sustancia, otro tipo de agua, leche, lo que sea que usted le agregue, en la proporción más mínima que le ponga, eso está contaminado. Eso se llama adulterio. Y entonces Dios es un Dios recto. Dios es un Dios puro. Me gustó el pensamiento que dio nuestro hermano Nes. ¿Dónde está hermano Nes? Oh, está dando clases, ¿verdad? Acerca de cómo los escribas antiguos, cuando copiaban, era letra por letra, y cuando llegaban al nombre de Dios, tenían que pasar por rituales de purificación. Y esto es, hermano, porque el nombre de Dios es tan santo, es tan sagrado, ¿verdad? Que aún en los salmos usted va a encontrar que no está escrito completo el nombre de Dios. A veces, ¿verdad? Solamente dice abreviado. ¿Sabe por qué? Por el gran respeto, la gran reverencia, el concepto tan alto que los escritores antiguos tenían del nombre de Dios. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros debemos amar, debemos respetar. Y cuando decimos, si yo les pregunto, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Es tu esposo o es tu esposa? ¿O es tu hijo? ¿O es tu trabajo? ¿O es Dios? ¿Qué es la prioridad en tu vida? Y entonces usted dice, es Dios. Pero nomás viene al servicio una vez a la semana. Porque la pasa con la familia, porque la pasa en el trabajo. Y entiendo, porque aquí tenemos horarios de trabajo. Pero cuando usted busca la oportunidad en su trabajo, y en la primera oportunidad que haya, usted desde que entra a trabajar le avisa a su jefe inmediato, le dice, mira, en la primera oportunidad que tenga, mira, yo soy cristiano, sirvo al Dios vivo, ¿verdad? Y mi anhelo y mi deseo es estar en su casa porque puedo servir, porque voy a adorarle. Cuando usted pone como prioridad a Dios, Dios le va a honrar de tal manera que lo que usted se proponga, lo que usted le ore a Dios, lo que Dios, usted lo va a tener. Y aquí hay varios que han hecho esa prueba o ese compromiso y no le fallan a Dios. Y Dios no te falla, por supuesto que no, porque Dios honra a los que le honran. Pero muchas veces hemos cambiado las prioridades. Si tengo tiempo voy a la iglesia y entonces se consuelan con esto, se justifican con esto diciendo, Dios está en todas partes. Dios, el pastor predica ahí que donde ores, Dios te va a escuchar. Donde estés, ahí va a estar Dios. Y es cierto. Pero qué bonito es cuando de parte tuya. Porque Dios no recibió la ofrenda de Caín y de Abel allá donde ellos estaban. Dice que ellos vinieron y trajeron su ofrenda al altar, ¿verdad? Ahí donde Dios estaba. Cuando le designó a su pueblo, ¿dónde debían adorarle? Toda la nación de Israel se concentraba en el mismo lugar donde Dios le había designado. Construyeron el templo, todos venían al templo. Y así mismo, mis hermanos, mientras usted tenga la oportunidad, y como dijo alguien por ahí, dice, si tu carne, dice, ¿cómo se...? ¿Verdad? No quiere ir a la iglesia, pues arrástrala, pues no se manda solo. ¿Ah? ¿Usted alguna vez ha sentido ese deseo de quedarse en casa y de no venir a la iglesia? No levante la mano. No quiero ver, no quiero saber. Pero muchas veces usted, ¿verdad?, se levanta, especialmente hoy que amaneció más temprano. ¿Verdad, híjoles? Ay. ¿Qué va a decir el pastor? Sino, ¿qué va a decir Dios que te está escuchando y te está viendo? Que no te importa lo que diga, lo que piensa el pastor. Que nos importe lo que piensa Dios. Eso es lo importante. Porque al pastor le digo, ay hermano, amanecí con un dolor de pata, aunque no haya tenido, ¿verdad? Y el rato le van a doler la ropa, que le quite. Se le quita el dolor de las dos.
Entonces, luego dice, los idólatras. Y estos son aquellos que han sustituido, a Dios o por personas o por cosas. Había un hombre que oraba al Señor y le decía, Señor, y que caminaba como 5 horas para llegar al pueblito donde él se congregaba. Y un día él le dijo, Señor, dijo, si tú me regalaras una bicicleta, y así yo puedo venir, ¿verdad? Más hasta entre semana al templo. Y Dios le concedió, tuvo su bicicleta. Claro, tenemos que trabajar, ¿ok? No crea que eso nomás ahí le apareció la bicicleta. Dios abre puertas, nos esforzamos y eso sucede. Y entonces tuvo su bicicleta. Entonces dijo, bueno, Señor, pues es que pues en carro es más rápido, ¿verdad? Y Dios le concedió tener un pick-up. Y cuando tuvo el pick-up, ¿verdad? Un domingo venía, a alguien por ahí se le había descompuesto su camioneta, le pidió, ¿verdad? Y dijo, bueno, hasta de bendición puedo ser. Ayudó a aquella persona, trajo sus cosas y en la plática, ¿verdad? ¿Y usted a qué se dedica? No, pues mira, es que todo este producto yo lo traigo aquí. El domingo es cuando mejor me va. Pues el enemigo empezó a trabajar por ahí y dijo, bueno, se le presentó la oportunidad, porque el diablo también da cosas buenas, disfrazadas. Y aquel hombre terminó cambiando la bendición que Dios le había dado para poder recibir edificación en su iglesia, quizás para hacer algo diferente, traer a lo mejor invitar y traer a más gente a la iglesia, pero él ocupó en hacer negocios. Bueno, cambió las prioridades, cambió a Dios por cosas, por avaricia, por bienes, que la Biblia dice que la avaricia también es idolatría. Porque la avaricia es no tener lleno y es un deseo excesivo de venga. Para mí. Lo tuyo es mío y lo mío es mío también, ¿verdad? Y entonces, así es como la avaricia está, ¿verdad? Entonces, idolatría. Por supuesto que Dios no está de acuerdo con ello. Dios te va a bendecir y la Escritura dice que Él ya sabe de qué cosas tienes necesidad. Amén. Dice, pero usted ya tiene un Jeep, usted tiene un clásico, usted tiene un pick-up, usted tiene camper, y podemos mencionar todo lo que tiene. Pregúnteme cuándo lo he disfrutado o cuándo lo he cambiado por estar en la casa de Dios. ¿Sabe que con ese clásico tengo 5 años? Me han invitado clubes, a ninguno he ido. ¿Sabe por qué? Porque la mayor de siempre es en fin de semana su show, es en sábado, es en domingo. El sábado yo lo necesito, el domingo con mucho mayor razón. Entonces, tengo un juguete ahí de 4 llantas también, que ya se la andaban llevando, otro que sí quiere divertirse. Yo también, pero, ¿verdad? Los compañeros de trabajo, yo los invito a la iglesia y ellos me dicen, no, vamos al desierto, allá, tienes moto, llévatelas. Siguen esperando. ¿Se da cuenta? Y yo bromeando con ellos, pero es verdad, yo les digo, no, es que a mí no me dan permiso una vez al año. ¿Esa moto se te va a echar a perder? No, porque la prendo de vez en cuando, que ya salgo y la prendo y cierro mis ojos y la acelero y yo pienso que prendo un ventilador, ¿verdad? Para sentir que no cambies por tus bienes, por lo que tienes o por lo que tengas. No cambies la prioridad, no cambies el número en el que tienes a Dios, que Él siga siendo Señor. ¿Sabe cuántas veces yo he querido deshacerme de todas las cosas que no necesito y nomás las tengo ahí? Bueno, no vas a pensar como 2 veces. Que al final de todo ahí se van a quedar. Alguien más las va a disfrutar. Y si para eso trabajé y se quedó ahí, pues qué bueno.
por lo menos alguien lo va a disfrutar, ¿no es cierto? Alguien está pensando, yo quiero disfrutarla, pastor, yo, mía. Un día de estos la vamos a rifar. Un día de estos. Gálatas 5:19, ya casi termino, hermanos. Se pone emocionante el asunto, ¿verdad? Cuando me pongo melancólico. Gálatas 5:19-21, sigue la escritura hablando acerca de cosas, en este caso las obras de la carne, cuando dice que son manifiestas, son las obras de la carne, que son, una vez más, ¿verdad? Se lo dijo a los Corintios, ahora se lo digo también a los de Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, profundicemos en ello. Anótelo, medite, léalo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. A lo mejor todavía no nos cae el 20 a las 5 veces, léala 10 veces. Porque quizás hay algo en lo que todavía le estamos fallando a Dios y que nos estamos impidiendo nosotros mismos la entrada a ese reino celestial. Tenemos que tener cuidado, porque aún el apóstol Pablo dice: ay de mí, que habiendo sido heraldo para otros, aún yo mismo, dice, venga a resbalar. Entonces, recomienda el apóstol Pablo: preocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor. En Juan 8:31 el Señor les dice, ¿verdad?, acerca de el gozo que está prometido para nosotros. A los mentirosos, todos aquellos que no dicen la verdad, sea con sus hechos o con palabras. Y esto abarca a un grupito por ahí de sinónimos, ¿verdad? Como hipócritas, es alguien que usa doble cara o doble personalidad o doble carácter, alguien que es de una manera en un lado y de otra en otra. Los difamadores, los calumniadores, los que son corruptos. Entonces, revisemos, hagamos un examen de nuestra vida. No sea que creamos que estamos bien delante de Dios, pero la realidad es diferente. Lo que nos va a indicar eso, mis hermanos, es la palabra. Entonces, la palabra de Dios ha sido clara al mostrarnos el destino eterno de los que creen y de los que no creen. En nosotros está la decisión dónde pasaremos la eternidad. Primera de Juan 5, 4 y 5. Cuando empiezo a anunciar que estoy cerrando, ¿verdad?, y no cierro. Dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero mis hermanos, el creer no es solamente, ¿verdad? No, yo creo. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y creer implica obediencia. Creer implica obedecer a Dios. Creer implica caminar día con día. Entonces, cualquiera que ejerza fe salvadora en Jesucristo,
es el que vence. Verso 7, me regreso poquito, Apocalipsis 21, en el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué le gustaría a usted heredar en este mundo? ¿A usted le gustaría heredar muchas cosas en este mundo? ¿Qué le gustaría heredar? Ahorita que las propiedades están muy caras, ¿no le ha pasado por la mente por ahí? Porque yo llevo 24 años aquí y pude haber comprado una propiedad, nunca lo hice. Y de repente entra un pensamiento por ahí: Daniel, mira, en el tiempo que pudiste comprar una propiedad en $50,000, ¿saben cuánto están ahorita? $500,000. ¡Wow! Fuera medio millonario. Llega el pensamiento, pero luego llega otro pensamiento: tu ciudadanía no está aquí, está en el cielo. ¡Ay! Entonces digo: Señor, gracias. Pero veo otros que esto, el otro. Sí, dijo el salmista: por poco resbalo, pero cuando veo, ¿verdad?, en esta tierra. Entonces, ¿en qué van a terminar? Y algunos ya se han ido, y aquí se quedó todo. Y le va a pasar conmigo como con la moto, ahí se va a quedar. No disfrutaron lo que tuvieron. Entonces, hermanos, nos gustaría a lo mejor heredar muchas cosas, pero ¿sabe qué es la mejor herencia? La que el Señor tiene preparada para nosotros. Moradas. Ya con el simple hecho de que usted sea feliz, que tenga paz, ¿no es cierto? Y que en una ocasión, ¿verdad?, al esposo, pues se le murió la esposa, y pues arreglando ya el asunto para el funeral y el servicio de recordatorio, le preguntan al hermano: ¿qué himnos quiere que empleemos, hermano, ahí en la despedida? Dijo: pues, hermano, la de grande gozo. Y algunas hermanas se ofenden: no, pero es que pensemos del otro lado. Porque ¿acaso cuando alguien se va a descansar a la eternidad y sabemos para dónde va, no hay gozo? Hay tristeza, sí, pero hay gozo, porque se van a descansar. Dijo un hombre, dice: qué bueno, dijo, que se fue primero mi esposa. Porque dijo: porque cuando pasamos por esto y puras catástrofes y malas y bancarrotas y verdad, y que se quedaron, y ella estuvo a mi lado. Cuando estuve en el hospital, ella estuvo a mi lado. Y siempre dijo, y nunca tuve la oportunidad de estar yo a su lado, porque siempre ella estuvo ahí, verdad, fuerte, firme. Pero cuando ella enfermó, de una vez se fue. Y dijo: y qué bueno, así ella no hubiera sufrido también, que yo me hubiera ido primero. O sea, es bonito pensamiento cuando, ¿verdad? Entonces, él ahora estaba sufriendo porque habían sido muchos años, ¿verdad? Y cuando se valora lo que la compañera hizo, realmente hay esa satisfacción, ese dolor, ¿verdad? De que no haya sufrido también cuando... Entonces, hermanos, la herencia espiritual que todos los creyentes recibiremos, primera de Pedro capítulo 1, versos 1 y 4. 1:4, primera de Pedro 1:4, dice, te lo voy a leer desde el 3, así tiene más sabor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Los que habemos creído, mis hermanos, que sois guardados, dice, por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Usted cree en esa fe salvadora? ¿Usted ha creído en el Señor, en la obra que Jesucristo ha hecho? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa esperanza nuestra. Padre, nos duele cuando vemos a nuestra familia, quizás hijos, parientes cercanos, compañeros de trabajo,
O tantas personas, Señor, a las cuales estimamos, pero que todavía, Señor, no quieren aceptar esa salvación que tú estás ofreciendo. Y que tu palabra es tan clara cuando dice que cobardes, incrédulos, abominables y todos aquellos que andan en esas condiciones, en ese estilo de vida que tu palabra, Señor, nos declara que no heredarán el reino de Dios. Sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos compasión, pero por ello mismo, Señor, danos el privilegio de poder seguir insistiendo, Señor, para que ellos puedan conocerte. Gracias porque tú, Señor, nos has dado ya esa esperanza viva y hoy podemos gozar de ello. Ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino hasta que tú vengas. Sabemos que el camino no es tan fácil, muchas veces se torna cansado, pero Padre, sabemos que nunca estamos solos. Tú siempre, Señor, aún en los momentos de adversidad, tu palabra nos dice que todas las cosas nos ayudarán para bien. Y esto es porque estamos caminando conforme a tu propósito y hemos sido llamados. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a estar con bien. Y en este momento, cuando vamos a tener este tiempo también, Señor, en los negocios tuyos, danos la claridad, danos la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a resolver asuntos, situaciones, a ponernos de acuerdo, a estar en un mismo espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.